Bendiciones a todos, es un gusto compartir la palabra del Señor en este momento. Estamos en nuestra serie Niveles, subiendo tu fe, y hoy nos corresponde un tema, este tema semanal, que deseamos que la palabra del Señor nos edifique, nos bendiga, nos ayude en este tiempo de dificultad que como nación, como a nivel mundial estamos viviendo. Ya que la pandemia ha dejado no solamente cifras, ¿verdad?, estadísticas negativas, pérdidas, sino que también, ¿verdad?, continúa con situaciones como la economía, recesión, etcétera, ¿verdad? Necesitamos dejar de ver las cosas con nuestra propia vista. Dice la palabra que nosotros no andamos por vista, sino por fe, y comenzar, ¿verdad? Y no dejar de creerle a Dios. Comenzar y no dejar de creerle a Dios. Hoy nuestro tema es la fe en nuestra identidad. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con la cultura que tenemos como iglesia. La fe es algo que nos identifica, que nos distingue. Y el subtítulo es Experimentemos una vida de fe. Experimentemos una vida de fe. La fe en nuestra identidad, experimentemos una vida de fe. Vamos a basar esta palabra del día de hoy en Hebreos 11.1, y dice de esta manera, Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo muy conocido, es un versículo que pues la mayoría nos lo sabemos de memoria, lo recitamos, lo recordamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, pues como les decía hace un momento, uno de los valores que nos distinguen como cultura dentro de nuestra iglesia es la fe. La fe que tenemos va a evidenciar el tipo de cristianos que somos. La fe que tengamos, ¿verdad?, determinará también nuestras acciones. Nuestra fe también es determinante para agradar a Dios, ya que la palabra lo dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Hebreos 11.6, unos versículos más adelante de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente nos acercamos a Dios, necesitamos fe, de tal manera que sin ella no podemos agradar a Dios. Necesitamos creer, ¿verdad? Necesitamos creer y creerle a Dios en medio de todo lo que estemos viviendo. Es fácil decir que creemos en Dios cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay recursos financieros, cuando disfrutamos de un ambiente de tranquilidad. Es fácil decir que tenemos fe, pero qué difícil es tener la misma fe cuando son tiempos difíciles. Hay personas que solamente en los tiempos difíciles es donde se acuerdan de Dios, es donde tratan de que la fe salga, ¿verdad? Pero cuando todo está bien, pues no hay esa misma intención, no hay esa misma actitud, y viceversa, ¿verdad? También hay gente que está bien y de plano, ¿verdad?, no es agradecido, no se acuerda del Señor, no le busca. Hay personas también, ¿verdad?, que cuando todo está bien, también agradecen a Dios. Lo importante es que podamos nosotros agradecer, acordarnos de Dios en todo tiempo, en tiempos de bendición y en tiempos que también son tiempos difíciles. Entonces, hoy hablaremos de cómo desarrollar el valor de la fe en la vida del creyente. Y lo primero que necesitamos es comprender nuestra fe. Vamos a ver 3 palabras que describen nuestra fe. La primera es confianza, la segunda es certeza y la tercera es acción. Confianza, certeza y acción. Confianza en creer y creerle a Dios. Hebreos 11.6, lo acabamos de leer: sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos también, cuando hablamos de certeza,
es descansar en todas las promesas que Dios nos da, descansar en todas sus promesas que el Señor nos da en su palabra. Como lo dice Números 23, 19, por favor, vamos a buscarlo. Números, vamos ahí al libro de Números 23, 19. Es ahí donde nosotros también descansamos en sus promesas, ¿verdad? Ya dijimos, 3 palabras definen nuestra fe, ayudan a comprender nuestra fe, y es la confianza que creemos en Dios, le creemos a Dios, y la certeza de sus promesas. Vamos a ver qué dice entonces Números 23, 19. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios cumple lo que promete. Dios no es como nosotros, que a lo mejor hoy decimos algo y luego nos arrepentimos. Hoy prometemos algo y después lo olvidamos. Dios no es así. Dios lo que promete lo ha cumplido. Entonces, cuando hablamos de certeza, hay certeza en las promesas de Dios. Debemos de descansar en sus promesas. Y número 3, cuando hablamos de acción, hablamos de que la fe debe de llevar obras. Como lo dice Santiago 2, 17. También busquemos ahí ese versículo, Santiago 2, 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y dice el 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, dice claramente la Escritura, ¿verdad?, que es importante que la fe tenga obras. No podemos decir tengo fe y quedarnos sin acción. Entonces, cuando hablamos de acción, hablamos de obras. De esa manera entendemos nuestra fe. Necesitamos creer y creerle a Dios. Necesitamos tener esa certeza de sus promesas. Dios lo prometió y lo va a cumplir, y eso nos va a llevar a una acción, es decir, a las obras. De esa manera comprendemos nuestra fe. Ahora, el punto 2 dice que el enemigo, debemos de saber cuál es el enemigo de la fe. Debemos de conocer el enemigo, comprender todo acerca del enemigo de la fe. Y el enemigo por excelencia de la fe, que es la incredulidad. Mateo 13:58, por favor, búsquelo. Mateo 13:58, el enemigo de la fe es la incredulidad. Y dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad definitivamente es el enemigo por excelencia de la fe. Dice la Escritura que el Señor ya no hizo milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Qué difícil es cuando hay incredulidad. Qué difícil es cuando la gente no cree. Se genera un ambiente complicado, un ambiente hostil. Pero qué diferencia hay cuando se tiene fe. Dice la Escritura que cuando el Señor hizo un milagro de sanidad en una niña, les pidió que se salieran todos y solamente se quedó con la familia. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque el Señor generó un ambiente de fe. Necesitamos generar ambientes de fe donde la incredulidad no tenga lugar, donde la incredulidad no tenga espacio. Por eso dice la Escritura que el Señor se fue y ya no hizo muchos milagros. Así que lo que debemos de hacer es renunciar a la incredulidad para ver la mano de Dios en nuestra vida. A veces pareciera que nada más tenemos cierta fe para determinadas cosas, para salir de problemas, pero no para permanecer en la paz, en la libertad que Dios nos ha dado. Necesitamos la fe de Dios en todo momento, para salir adelante, no solamente para salir de los problemas, sino para permanecer en una vida en victoria. Así que debemos de renunciar conscientemente a la incredulidad. Podemos vencer la incredulidad leyendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo logro vencer esa incredulidad? Nos vamos a preguntar. ¿Cómo logro vencer la incredulidad? Leyendo la palabra de Dios.
llenándonos de la palabra de Dios, conociendo cada una de sus promesas. Hebreos 4, 2, 3 dice, el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, entramos en el descanso de Dios. Puede mucha gente escuchar la palabra de Dios, pero no tiene fe. Tenemos que accesar, ¿verdad?, a esa fe, y cuando escuchamos la palabra de Dios, darle lugar, creerla definitivamente. Dice aquí que porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que debemos de considerar algo muy importante, que la fe viene también por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Nos llenamos de fe cuando escuchamos la palabra de Dios. Tú vas desarrollando fe a medida que escuchas la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a leerla no de vez en cuando, a escucharla no de vez en cuando. Tenemos que leerla diariamente. Todo cristiano debe ejercitarse en la lectura bíblica para llegar a tener fe. Como les dije hace un momento, lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Viene nuestra fe. Necesitamos exponernos a la palabra del Señor. Por eso, aunque sea un tiempo de cuidarnos, de seguir los protocolos, eso no quiere decir, ¿verdad?, que hagamos cosas incongruentes. Tenemos fe quizá para ir al trabajo, tenemos fe para ir a la tienda, para ir al mercado, y nos cuidamos, usamos el cubrebocas, usamos de alguna manera el líquido para manos, ¿verdad? Y usamos tantas cosas, la sana distancia, y tenemos fe de que si vamos al mercado, al centro comercial, no nos va a hacer falta, no nos va a pasar nada, no nos va a hacer falta la protección divina. Vamos al trabajo y creemos que Dios nos va a guardar en el camino, y quizás hasta oramos, Señor, guárdame, pero ya no hacemos nada por congregarnos, por buscar de Dios. Si hay oportunidad de congregarnos en la iglesia, tenga fe para ir a la iglesia, y así como Dios le guarda en su trabajo, Dios le va a guardar cuando vamos a la iglesia y nos congregamos. No estamos siendo imprudentes, no estamos siendo descuidados a la hora de congregarnos. Estamos siguiendo los protocolos, estamos guardando la distancia, estamos usando lo que es necesario precisamente, confiando en que Dios nos guarda y nos guardará. De la misma manera que tenemos fe para ir al trabajo, que tenemos fe para ir a la tienda, que tenemos fe para ir al centro comercial, para ir al mercado, para comprar nuestras cosas, para salir a la calle, tengamos fe precisamente para congregarnos. No dejes, no pierdas esa oportunidad. Quizás sin darte cuenta estamos cayendo en esa incongruencia. Voy acá, voy al trabajo, voy al mercado, pero no estoy yendo a buscar a Dios. No estamos yendo a edificarnos específicamente. Así que necesitamos llenarnos de fe. Y número 3, nuestra fe se activa en la prueba y en los retos. A veces creemos, ¿verdad?, que el campo fértil para que nuestra fe se active y se desarrolle es cuando todo está bien. Y no es así. Se puede desarrollar fe, sí, desde luego, pero es una excelente oportunidad de desarrollar nuestra fe en medio de la prueba y en los retos. En la prueba, cuando pasamos por adversidades, momentos difíciles, cuando atravesamos, ¿verdad?, situaciones que quizá no nos gustan, pero es ahí donde debemos de tomarnos de Dios. Y en los retos también es cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un plan específico, un negocio, etcétera, proyectos que nos ayudan a crecer. También nuestra fe
se incrementan. Un principio para tener fe activa y que ésta crezca es a través de los problemas, pero también por los grandes proyectos e ilusiones de la vida. Nuestra fe se desarrolla. Tenemos que caminar con fe. Tenemos que emprender cosas. Y es ahí donde nuestra fe se desarrolla también. Le creemos a Dios, nos animamos, nos fortalecemos y hasta declaramos la palabra. Entonces, nuestra fe se activa en medio también de los retos, de los proyectos que podamos tener, de las ilusiones de vida, como ya lo mencioné, el hacer algo, hacer un proyecto, un negocio, etcétera, ¿no? Pero también ante los problemas cotidianos, ante los problemas difíciles. Esta pandemia es precisamente un problema a vencer en el nombre sea del Señor, donde Dios sí nos ha dado la victoria, pero confiamos en Dios. No dejamos de creer en Dios, de creerle a Dios. Hacemos a un lado el miedo que quizá, ¿verdad?, sin darnos cuenta, se le da lugar. Tenemos que depositar nuestra certeza y nuestra fe en Dios totalmente. Y por último, ¿verdad?, vamos a leer Lucas 17, versículo del 5 al 6. Lucas 17, versículos del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjese lo que están diciendo ellos: Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor les dice: si tuviesen una fe pequeña, le dirían al árbol: desarráigate, y ¿qué cosa? Y plántate en el mar. Le dirías al árbol: muévete de ahí. ¿Qué nos está diciendo al Señor? Si tuvieses una fe pequeña, le dirías al miedo, le dirías a la inseguridad, le dirías a la prueba, ¿verdad? Le dirías a la tristeza, le dirías a la preocupación, al afán, a la ansiedad, a los pronósticos, a los malos pronósticos, les dirías: desarráigate, y se irían. El Señor nos está diciendo, como en aquel entonces a los discípulos: usen la que tienen. Si es una fe pequeña, comiencen a usarla. Ellos le decían al Señor: aumentanos la fe. Y Jesús les contestaba: usen primero la que tienen. Si tuviesen una fe pequeña, esa fe pequeña úsenla. Por eso tenemos que darle lugar a Dios. Tenemos que decirle al miedo, tenemos que decirle a la preocupación, tenemos que decirle a los problemas: desarráigate en el nombre de Jesús. Tenemos que decirle a la enfermedad: desarráigate. A la pandemia: desarráigate en el nombre de Jesús. A la pobreza, tenemos que decirle a los problemas, como se llame: desarráigate. Y entonces la fe que tenemos será usada. Dios nos usará. Dios respaldará esa fe. Por eso a veces esperamos tener una grande fe, ¿verdad? Una fe tan grande para comenzar a accionar. Y no, usa la que tienes. Deja que Dios use, ¿verdad? Deja que Dios obre a través de esa pequeña fe o grande fe que tú tengas. Queremos invitarte precisamente a que nuestra fe sea parte de nuestra cultura. No dejamos de creer en Dios cuando las cosas están bien, y no dejamos de creer aun cuando estamos enfrentando pruebas, retos, momentos difíciles. Yo deseo que nuestra fe sea precisamente una fe viva, una fe eficaz, una fe constante, que no nos lleve precisamente a que nos vengamos abajo, sino que esa misma fe nos lleve a crecer, ¿verdad? Que nos lleve a seguir adelante. La fe siempre nos va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Quiero invitarte a hacer una oración.
Si es que estás perdiendo tu fe, si es que te has desanimado, le has dado lugar precisamente a cosas que te están llevando a que tu fe venga a menos, es tiempo de hablar con Dios. Cierra tus ojos. Señor, en este momento te entregamos, Señor, nuestro corazón. Nadie más que tú entiende nuestro interior, entiende nuestro corazón. Y Señor, te pedimos en este momento que tú, Señor, nos ayudes, que la fe que tenemos, Señor, verdaderamente la usemos. Pon tu mano en tu corazón. Y así como los discípulos, Señor, te expresaban, aumentanos la fe. Y tú decías, si tuvieses una fe pequeña como el grano de mostaza, harías grandes cosas. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no venga a menos, sino que nuestra fe, Señor, te agrade. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Que nuestra fe, Señor, te agrade, que nos abracemos totalmente de ti, Señor. Ayúdanos. No queremos caminar, Señor, con incredulidad. Renuncia ahí en tu lugar. Renuncia conscientemente a la incredulidad. Renunciamos, Señor, a la incredulidad, Dios. Ayúdanos, Señor. Descansamos en ti. Creemos, confiamos en ti, Señor. Queremos llevar nuestra fe a las obras, a la acción, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús. Amén. Bien, pues, damos gracias a Dios por el que podamos desarrollar nuestra fe. Dios nos da esa oportunidad de hacerlo. Y bueno, no queremos perder la oportunidad de invitarles a que nos sigamos congregando, a que busquemos de Dios como congregación todos los domingos. El primer servicio es a las 9 de la mañana y el segundo servicio es a las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo tema.